Si vemos las figuras, diríamos que de Navidad debería ser siempre porque se dice que es el mes de la bondad. Y aquí los gobiernos suelen ser muy bondadosos. Por ejemplo, yo estuve en la estupenda escuela Cristóbal Rojas, que tiene todas las dificultades del mundo, es una escuela de arte, para gente que no tiene los recursos de irse afuera, que no debería, porque debería verlo aquí. Y está lleno de una población indígena nuestra que lava su ropa allí, que duerme en el suelo, que los niños andan desnudos, donde no hay cocina. Y yo pregunté que cómo estaba el problema de los indígenas que estaban pidiendo alrededor de la zona donde trabajo, que es la zona de Bellas Artes, de la Galería, del Museo de Ciencias, del Museo de los Niños, del Museo Nuestro, el Centro Simón Bolívar. Me dijo, eso está resuelto, mi hermana, aquí no verás ninguno más. En verdad no los hemos visto solamente el Far West, con el cual nos someten todos los días la policía metropolitana con los caballos metropolizados, digo yo, y maltratados. También los policías a veces se maltratan con esos peluches tan horribles, y por eso quizás son tan poco gentiles con la ciudadanía. Los indios han desaparecido, pero siguen muertos de hambre, muertos de sed, junto con las escuelas Cristóbal Rojas. Hablar con una mujer de esos que llaman ejecutiva, la gente inmediatamente dice, caramba, las mujeres ejecutivas, bueno, no solamente ahuyentan a los hombres, sino asustan también a las mujeres. En el fondo, sí hay susto porque hay una persona muy competente y sobre todo no es esa competencia universal, como diría el Papa, universal para todo el mundo, sino con unas ramas muy específicas, sobre todo unas ramas que yo desconozco mucho, que son ramas como la frontera, como el petróleo, porque nuestra invitada es Beatriz de Majo, que es venezolana, cuyo padre era francés, que es internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, que es máster en integración económica de la Universidad Libre de Bruselas, que realmente es muy reconocida por su competencia, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Bruselas igualmente, que habla, no eso que dicen que habla, pero de verdad habla español, que es más difícil que decir que uno habla inglés y francés. En español no se equivoca porque lo escribe admirablemente y tiene 2 columnas en el Universal, donde además forma parte de la junta directiva. Tiene 2 columnas de las cuales yo una la leo más, porque esos saquitos lo hacen uno ser muy inteligente en temas que no conoce, como son los Colombia en cápsula y una columna de opinión que se llama Fronteras Vivas. Hoy día es fundador del Sistema Económico Latinoamericano CELA, con sede en Caracas, y lo que decía de hoy es que es gerente de inversiones del Fondo de Inversiones de Venezuela en 1989, presidente de Petroquímica Trasandina, actualmente desarrollando un proyecto de construcción de una planta de PVC en Venezuela, y la empresa tiene una cifra de ventas anuales de productos petroquímicos del orden de los 10.000 millones de bolívares, 1992-96. Son cifras, Beatriz, que para mí inclusive yo no sabría escribirlas. Y entonces te confieso que te entrevisté porque eres una mujer muy importante, pero no porque realmente sea muy fácil de realmente conocer los temas, sino que tú nos los expliques. Por ejemplo, el problema que sí me ha interesado mucho, que es el Colombo venezolano, porque siempre a través de muchos años, y por haber trabajado como lo que soy, reportera en Colombia, con un hombre tan inteligente como Plinio Mendoza padre, que tenía la revista Sábado, haber escrito el prólogo del Plinio Mendoza cuando él tenía 15 años, era un wunderkind. Mira, que me interesó Colombia desde el comienzo, y siempre he creído que son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan, que además que querramos o no, estamos unidos, y además que si no, en el fondo no pierden su tiempo, que es bien importante, la gente que es profesionalmente de las que agitan una bandera nacionalista que es tan grave como el chauvinismo, contra una realidad que existe y que fuera más fácil si fuera más flexible.
Y bienvenida, Beatriz. Muchísimas gracias, Sofía. 1.000.000 por darme la oportunidad de estar en tu programa. Sí, efectivamente, el tema de Colombia es un tema que no deja frío a ningún venezolano. Cualquier persona de la calle siente pasiones con respecto a Colombia. Pasiones, o bien en el sentido de que los ama, porque ha tenido muchísimo contacto con ellos, y esa es la situación más reciente, o los detesta. Y definitivamente, con respecto a los colombianos, tenemos pasión. En la realidad, lo que ha sucedido es que hemos vivido de espaldas a Colombia. Nosotros, y los colombianos también han vivido de espaldas a nosotros. Solamente desde hace unos 5 años se comienza a producir esta interacción tan importante que se está generando entre el polo binacional y que va a hacer de los dos países verdaderamente un polo de crecimiento a nivel latinoamericano. Colombia es un país fascinante. Pero ¿tú crees que sin duda los sentimientos están por encima de la realidad, por encima de la ciencia, por encima de todo, de las vísceras? Las vísceras siempre hablan. Esas vísceras de estos fundamentalistas que se lo quieren comunicar, que se lo quieren inyectar a nuestra gente, a nosotros los venezolanos, impiden mucho que lo que tú dices, que pueda ser una realidad armoniosa, cada uno respetuoso y defensor de lo suyo, pero comprensivo de los demás, porque es una cosa como decir que, bueno, si yo me tomo esa base de agua, la termino. Pero si yo me la tomo poco a poco, cumplo con mi sed mucho más racionalmente, ¿no? Yo pienso que tienes toda la razón. Lo que sucede, el fenómeno de la xenofobia fronteriza no es un fenómeno solamente colombo-venezolano. Tú que eres una mujer tan universal, sabes que los argentinos y los chilenos, entre ellos no se entienden. Es boliviano y peruano. Bolivianos y peruanos, y podemos ir hasta a países verdaderamente desarrollados, belgas y franceses, tampoco se entienden entre ellos. Entonces, es un fenómeno que es bastante frecuente cuando existe la frontera. Sin embargo, en el caso de Venezuela y de Colombia, ya los hechos están desdiciendo esa situación de antagonismo que tanto hemos explotado hasta el presente. Y en la realidad hoy en día tenemos un sistema binacional de integración que hace que los productos colombianos entren con toda la libertad, que los productos venezolanos entren con toda la libertad. Y sabes que te voy a hacer un comentario. Esta mañana el embajador de Colombia me dio la primicia de que por primera vez en la historia binacional este año vamos a tener un equilibrio total en la balanza comercial entre los dos países. Lo cual quiere decir que exportamos para Colombia exactamente la misma cantidad que los colombianos exportaron para acá. Me sorprende mucho y me gusta mucho que sea este embajador, que una vez más es un buen embajador. Ojalá pudiéramos siempre decir que nuestros embajadores en un país tan importante como Colombia para nosotros fuera de igual a igual. Porque nosotros siempre sentimos, y es una realidad, que el colombiano no exporta más, y ha sido una realidad, es decir, el colombiano exporta más y ¿por qué no negar? El colombiano trabaja más, tanto así que si no hubiera hecho eso, sea un hecho real, no hubiera habido un momento dado en que Venezuela era más próspero, menos pobre. Había 1 millón de colombianos y no había en ningún campo de cualquier clase en donde no hubiera un colombiano trabajando, cosa que ha producido bien y mal. No había familia que no tenía lo que llaman los colombianos. Tú tienes unos colombianos, no me puedes recomendar unos colombianos desde este hecho real hasta un sitio pues que era Colombia con 1 millón de habitantes y que ha dejado de venir o bien por dificultades reales y bien porque ya no, nuestra moneda no le es útil para ellos. Es un problema que siempre me ha interesado más que por las cifras económicas, que sin duda traducen lo más importante, por el hecho de que siendo una realidad no podamos combatirla, porque yo le tengo miedo a los fundamentalismos en cualquier campo. Y eso produce fundamentalismo, entonces la gente es terrible. Yo creo que tú tienes razón, no hay que entrar dentro de lo económico para darse cuenta que tenemos cosas en común, cosas que compartir y aprendizajes que hacer. Tú tienes también razón en el hecho de que las diferencias fundamentales hacen que el colombiano sea más trabajador que el venezolano. Y yo sé que eso me debe estar costando muchísimo frente al público porque a uno... Bueno, yo, no te imaginas lo que me ha costado a mí, porque yo, así como puedo decir que a mí me encantan los holandeses o los israelíes, porque han trabajado, así como dice Bolívar, luchado contra la naturaleza, así podemos decir que los colombianos, teniendo las guerrillas, teniendo el problema del narco, haciendo todo, tienen un crecimiento económico y poblacional sumamente más racional que nosotros. No, y además es todo un combate contra la pobreza que nosotros no hemos podido librar. Pero yo creo que fundamentalmente el problema viene del hecho de que el colombiano
no es un país que ha beneficiado como nosotros de dos condiciones que han sido muy favorecedoras para nosotros. Una es el petróleo, la otra es el trópico. Si nosotros hemos sido un país que hemos tenido una raíz petrolera desde que tenemos conciencia, todo el siglo XX ha sido un siglo petrolero, y tenemos que reconocer que la facilidad que nos ha otorgado el petróleo desde el punto de vista de lo económico ha hecho de nosotros seres particularmente indolentes, no nos ha hecho unos seres combativos. En el caso de Colombia, Colombia ha tenido que batirse en duelo contra una geografía que es una geografía... ¿Tiene ahora petróleo? Ahora además tiene petróleo, es decir, ahora Dios los benefició con el petróleo, pero han tenido que batirse en duelo con una geografía que es enormemente inclemente y un país que está completamente orientado hacia el centro. La gente no observa con facilidad que Bogotá está en el centro del país, mientras que Caracas está en la periferia del país. Eso hace que nosotros seamos... Caracas es caribeña. Así es, nosotros somos un país orientado hacia el exterior y Colombia es un país orientado hacia el interior. Pero con todas esas ventajas del lado de Venezuela, Colombia, por ejemplo, es un país que se satisface alimentariamente y nosotros no. El 80% de lo que nosotros comemos lo importamos y Colombia fabrica dentro de Colombia o produce agrícolamente el universo de los productos que se consumen dentro del país. Te confieso que a mí también tengo mi fundamentalismo por el hecho del mismo museo donde trabajo y por ser reportera me ha tocado mucho viajar. Y ahí me doy cuenta que uno es venezolano que tiene ciertas cosas, cuando le dan a uno donde lo que va a comer o todas esas cosas, y terminan en líneas más o menos poderosas, más o menos pues, café de Colombia. Cuando yo pienso que nosotros, nuestra riqueza era tan grande en café, y que tú vas al mejor o al peor bistró de París, o a un sitio cualquiera, y te dicen café de Colombia. Y lo peor que yo he hecho, yo lo voy a confesar. Dios me coja confesada en estos días. A mí me encanta el café colombiano. Bueno, así es. Yo siento que ellos tienen una forma muy particular de abordar en general la vida. Ellos son sumamente inclinados hacia los logros, que es una de las cosas que a nosotros nos falta enormemente. Bueno, pero los logros de eso yo quería hablarte, porque no sé si es bueno o malo decir que tú eres una mujer, no sé cómo decirlo mejor, si eres una mujer lograda o una mujer que ha logrado muchos logros. No sé en dónde te sientes tú mejor situada dentro del contexto de lo que estamos hablando. ¿Sí? Porque lógicamente el currículum que yo te pedí es avasallantemente de una persona muy lograda, pero también muchos logros que veo que son pasos, porque igualmente que eres un director general de un instituto importantísimo, fuiste a un comienzo tercera secretaria de una embajada, que es prácticamente nada, ¿no? Claro, pero tienes razón, yo pienso que hay quizás definirse a sí mismo es enormemente difícil. Pero es una obligación. Sí, pero quizás lo que hay es una buena dosis de combatividad en mi caso. Yo provengo de una familia donde nosotros nos enseñaron a luchar, verdaderamente a luchar para conseguir lo que queríamos, y no existió ningún tipo de diferencia entre los varones y las hembras en la educación en mi familia. Nosotros somos cinco y yo soy la mayor, pero nosotros fuimos educados todos para producir. Tú sabes que yo siento que en el caso de la participación de la mujer en la vida económica y en la vida social, buena parte del rezago que las mujeres tenemos no se debe a la falta de aceptación por parte de la sociedad, ni siquiera a la falta de oportunidades, sino a la falta de combatividad por parte de la mujer. A nosotros no nos educan a las mujeres para ser combativas, a las mujeres nos educan para ser dependientes. Quizás en las más nuevas generaciones ya ese fenómeno no se da con la misma intensidad con que se daba en la generación nuestra, pero las madres nuestras nos educaban para ser flores, para ser seres humanos que pudiéramos hacer felices a un hombre, ¿verdad? A un hombre que venía montado en un caballo blanco, en cuyas ancas nosotros nos sentábamos, y él dirigía el caballo hacia algún lugar sumamente exitoso. Pero nuestro papel era el de acompañarlo, nunca el de guiar el caballo. Bueno, yo no creo que sea malo el papel de ser una extraordinaria acompañante. Ser buen compañero de ruta es... Así yo creo es. que da lo mismo ser mujer o hombre. Es bueno en todo. Es decir, sin estos compañeros de ruta que son mis compañeros aquí en el Canal 51, y a la vez sido un buen director, que es mi director de Faría, yo creo que el programa sería otro. Yo creo que eso es una... Sí. No lo hay digo ningún... porque a veces que hay que reconocer lo que son los roles de cada quien. En realidad en mis palabras no hay ningún espíritu de competencia, realmente que no. Más bien lo que estaba tratando de explicar es que
no, las mujeres no asumimos el rol combativo que debemos tener en la vida, y es posible que esa sea la razón por la cual no tenemos el mismo éxito que tienen los hombres, porque nos educan pero para no no puedes ser decir no combativos. tenemos, porque yo creo que, por fortuna o por desgracia, he entrevistado más de 60.000 personas y conozco también muchas menos mujeres que hombres, porque han intervenido menos en la vida, inclusive en la vida artística. Hay menos mujeres exitosas. Yo no conozco ninguna Picasso, o por desgracia no conozco ninguna Shakespeare. Y no es porque soy feminista o antifeminista, pero es una realidad. Han sido siempre, bueno, tú dices, bueno, caramba, para ser mujer no está mal. Pero conozco pocos hombres que tuvieran haber tenido y tienen hoy día una cantidad de deberes frente al país como te toca a ti. Y es difícil. Debe ser difícil. Pero sin embargo, cuando te consigues una mujer exitosa, si tú vas un poco al fondo de lo que ella piensa de sus propios éxitos, nunca te vas a encontrar que ella encontró obstáculos en ser exitosa. Ella tuvo que pelear, pero tuvo que pelear en las mismas condiciones en que pelea un hombre. Eso te iba a decir, en las mismas condiciones. En las mismas condiciones. No hay ninguna diferencia entre una cosa y otra, creo. Así es, tal cual. Es decir, no es una cuestión de que te brinden las oportunidades, es cuestión de que uno tenga la actitud proactiva de lucha. Y quizás lo que te decía al principio, de que uno sea educado en el sentido de que uno tiene que proveer a sus propias necesidades y de que uno tiene que ser inclinado a los logros, uno tiene que conseguir cosas, no especular, sino conseguir cosas, hacer cosas. ¿Tú crees que yo veo que hay mucho desconocimiento, que no se llega a ser presidente de Petroquímica o gerente de fondo de inversiones, que nuestras inversiones principales es el petróleo, que después podríamos ver si de los que creen que nuestra democracia ha sido beneficiada o no por el petróleo? ¿Crees tú que hoy día, en 1996, que se está acabando, 1997, que está empezando, nuestro petróleo, si hubiera sido o no, ha sido bien manejado, ha tenido vaivenes después de la nacionalización, antes, es decir, pero primero creo que podríamos partir, Beatriz, de que los venezolanos, los que están en este momento en sexto grado, no saben lo que es el petróleo, como no saben lo que es la dictadura, como no saben casi quién fue Pérez Jiménez, o tampoco saben quién es Bolívar, en el fondo. Pero nuestro petróleo, que es el bread and butter, el pan y la mantequilla, o sea, la mantequilla o la arepa que tenemos, ¿tú crees que ha sido bien manejado? Es decir, vamos a situarnos inclusive un poquito antes de la nacionalización para seguir con Yo siento que sí, Sofía, yo siento que el petróleo es lo que realmente ha posicionado al país en el estrato en el que él se encuentra dentro del mundo. En el momento en que se produjo la nacionalización petrolera y en el momento incluso en que se produjo el incremento de los precios del petróleo brutal de los años 70, nosotros fuimos suficientemente inteligentes como para que los recursos excedentarios que estaba generando el petróleo y que los va a comenzar a generar en este momento se utilizaran para diversificar la base productiva del país y se utilizaran para generar las empresas básicas del Estado. El fondo de inversiones creció y nació como consecuencia de esa masa inmensa de dinero que se produjo al comienzo de los años 70, cuando el precio del petróleo pegó el brinco desde $3 hasta $26. Y en ese momento fue cuando se constituyó la CBG y cuando crecieron todas las industrias básicas de Guayana. O sea que en definitiva el petróleo sí ha sido la base para darle al país una solidez económica. Sin embargo, pero no se la ha dado, porque hace poco yo entrevisté a Zapata, que es un excelente analista político, venezolanista, y nos decía que somos un país pobre, con una apariencia, con una vestidura de país rico todavía, aún ahora. Pero lo que demuestra que ese petróleo no ha sido bien distribuido, porque yo creo que la gente cree, lo que la gente cree y lo dice, que el petróleo debe tocarle no sé cuántos litros, cuántos mililitros o cuántos macrolitros de petróleo para cada uno, para ser felices y cada uno tener una casita, una mujer, pocos hijos y trabajar menos. Es decir, una idealización, inclusive una meta muy poco creativa para ser un país creativo y no lo que somos hoy día, un país quebrado. ¿No crees tú que si hubiéramos entonces, junto con el petróleo bien administrado, administrar la esencia que es el ser humano venezolano mejor?
Mira, eso hubiera dado... el amigo Zapata puede hacer juegos de palabras, ¿no?, con el tema petrolero. Nosotros no por eso dejamos de ser un país inmensamente rico. Lo que somos unos pésimos administradores de nuestra riqueza, porque nosotros no hemos podido hacer percolar esa riqueza, no hemos podido hacer llegar esa riqueza hasta los estratos poblacionales que más lo necesitan. Entonces, desde ese punto de vista, somos un país rico con una estructura social inmensamente pobre, pero no podemos dejar de decir que somos un país rico. Lo que es terrible es que el petróleo es un peligro inmensamente grande para este país. En el momento en que estamos viviendo ahorita, Sofía, nos encontramos con que de nuevo tenemos una ilusión de riqueza que nos las está generando toda esta inmensa masa de recursos que se están generando, de nuevo como consecuencia del incremento de los precios del petróleo, pero además como consecuencia de las nuevas inversiones petroleras. La apertura petrolera es cierto que nos ha llenado de oxígeno económico, pero igualmente va de nuevo a adormecer al venezolano en todas las otras cosas que tendríamos que estar haciendo. Tú me permites un momento porque yo voy a hablar del teléfono sin el cual no puedo hablar, no quiero hablar ni está bien o mal, porque, caramba, porque está bajo batería. Eso no me parece bien a mí. Eso quiere decir que, no, si yo lo llevo a donde yo compro todos los artefactos, pero es que yo soy una drogadicta de los teléfonos, una telefonadicta, pero si no lo he usado, ¿cómo es posible que esté bajo? Voy a casa... No, pues es auténtico, eso no estoy diciendo mensaje. Eso me produce algo que está echado a perder, me echa a perder, lo que quiere decir que hago con la máquina una gran... ¿Están oyendo eso? Pero eso no es la cantidad, eso es este telefonito, eso nunca, no, esa es la batería. Eso es lo que nos falta a veces a nosotros. Bueno, eso lo compré yo, por supuesto, en Arte Peter, en el Centro Plaza. Mañana voy, y como ellos son trabajadores, creen en el trabajo, yo también. Mañana voy y digo, ustedes que ni siquiera me preguntan, me lo componen, me lo arreglan, me lo mandan, son maravillosos. Todo lo que tenga que hacer con ellos. Aquí dice dentro, nosotros no hemos terminado el programa. Ahora, y aquí pone power, que significa fuerza. Vamos a hablar con una mujer poderosa, Beatriz Hermano. De él no, de. Y a mí ya me lo dijo muy... Cuando yo veo en la experiencia de administración, vamos a seguir, pues es que yo salté a una línea que yo tenía aquí que me interesaba, el petróleo y la riqueza. Es decir, nosotros somos o no somos un país quebrado o en quiebra, o somos un país con una perspectiva maravillosa, extraordinaria, etcétera. Nosotros somos un país que tomamos una cantidad de decisiones valientes para ubicarnos de nuevo en la senda de la corrección económica. Pero ¿qué sucede? Sofía, lograr reequilibrar las cifras macroeconómicas es una cosa que se decreta y que produce un efecto inmediato. En abril de este año se tomaron una serie de medidas de carácter puramente macroeconómico que hoy en día, para este momento, para finalizar el año, hacen que el país ya se encuentre equilibrado desde el punto de vista de sus cifras. Pero pasar del equilibrio de las cifras a generar crecimiento en primer lugar y después, una vez que se ha producido el crecimiento, hacer que ese crecimiento sea un crecimiento universal del cual se beneficien todos los venezolanos, ahí es donde nosotros no somos buenos, en administrar el tránsito del equilibrio al crecimiento. He visto tantos cursos de gerencia cultural, gerencia de no sé qué, y todo el mundo lo que quiere estudiar es gerencia. Y todo el mundo es gerente de algo o subgerente de algo, etcétera. Entonces, lo que quiere decir que el país requiere gerencia. Esos gerentes se han graduado y esos gerentes se les debe o se les ha entregado al país para que lo ejerciten o lo ejecuten o como tú lo quieras decir, o lo proyecten o lo propongan. Y la verdad es lo que se ve en pantalla, ¿no? ¿Verdad? Lo que se ve es que la gente no tiene hospitales, que la gente no tiene transporte, que la gente ya ha perdido el derecho al quejido, el derecho interno, porque como que le da lo mismo todo. Porque apasionados como nosotros somos, nosotros ¿No están apasionados? No te digo que apasionados como los venezolanos somos, nosotros adoptamos las teorías económicas internacionales, las abrazamos con una emoción extraordinaria y no nos damos cuenta que hay que ir más allá de lo que dicen las teorías. Este liberalismo, la noción, el esquema de desarrollo liberal que tanto se ha pregonado y que han adoptado hoy en día buena cantidad de países. No lo han adoptado, Beatriz, por Dios. No, en el caso nuestro apenas comenzamos a tomar las medidas. En cuanto se dice la palabra liberal empiezan a gritar que eso no es, y entonces se caen los liberales. Es decir, lo que hay una confusión de semántica, pero no de realidades
que se ejecutan. No, lo que quería decir, Sofía, es que nosotros apenas estamos adoptando ahorita un esquema de desarrollo y que todavía nos quedan muchos pasos por dar, pero aún dando todos los pasos, tendríamos que mirarnos en el espejo de otros países que han dado también los pasos hacia la liberación económica y que sin embargo no están dando resultados desde el punto de vista social. Y esto viene un poco al encuentro de lo que tú decías hace un momento, de que somos un país inmensamente rico, pero al lado de ser un país inmensamente rico, no tenemos servicios sociales, no tenemos servicios asistenciales, nuestra educación es pobrísima, existe una miseria inmensamente grande a todo nivel del país. Entonces, ¿qué nos está sucediendo? Que hemos creído en que estas teorías per se solas producen un reacomodo social. Y el hecho de que uno tome medidas económicas per se no trae como consecuencia medidas de carácter social, ni crecimiento social, ni beneficio social. Hay que darle atención social al país para entonces producir equilibrio. Pero donantes y los que reciben el beneficio y donados, si nosotros estamos como tranquilos y contentos con eso, es decir, estamos volviendo a Colombia. En Colombia, en números de analfabetas, ridículo lo que nosotros somos siendo nosotros petroleros, yo lo repito, porque no podemos creer mucho en nuestra estadística, pero hace como unos 2 años era como 3.800.000 de analfabetas en un país petrolero. Yo no creo que hubo mayor emoción que cuando el ministro Cárdenas dijo, esta educación es, bueno, una palabra bien buena la dijo él. No la dijo porque hasta eso, ni eso se atreve, pero lo dijo. Pero tiene 2 años, eso sigue, no mejor, sino peorcito, ¿no? Yo creo que nadie busca ni la presidencia, ni la gerencia, ni cargos, digamos, con nombres menos pomposos, en el fondo para hacerlo más, no solamente para, es que como tuve recientemente Zapata, lo recuerdo mucho, es que cuánto hay para eso y haya, ¿no? Sino que al fin y al cabo lo quiere hacer bien, pero termina haciéndolo pésimo o no hace, algo peor, no lo hace. Lo dice al comienzo y uno tiene, yo no, pero mucha gente todavía tiene un poquitico de ilusión, caramba, como que te dijo algo que me suena bien, pero no lo logran hacer. Es un país que tú y yo un día almorzando para ver si por fin te convencía de venir a un programa. Este es un país sin logros, o donde no hay una meta, cuya meta es ser el logro de lo prometido. Sí, hay dos cosas. Hay un verbalismo inmenso. Hay 2 cosas que nos faltan. Nos falta una inclinación al logro. Definitivamente eso nos falta. Eso en parte viene de ese determinismo geográfico que proviene del exceso de riqueza dentro de nuestro subsuelo y del trópico mismo. Cuando uno, aquí en este país, lo único que tiene que hacer es pararse de su chinchorro para coger un cambur de una mata, difícilmente programa el futuro, porque sabe que las matas de cambur siempre van a estar llenas. Ni siquiera hay que sembrarlas, porque esos nacen solos. Esa es una de las cosas. Pero también aquí los hijos nacen solos, que son un problema que yo quiero tratar contigo. Así es, pero nos hace falta muchísimo eso, una inclinación a los logros. Y hay otra cosa que nos hace mucha falta también, Sofía, que es el amor por los detalles. Las 2 cosas vienen juntas. Cuando los americanos, creo que fue un americano que hizo el libro maravilloso de Small is Beautiful, lo pequeño. Yo creo mucho en los pequeños logros, que sumados hacen los logros. Si uno examina la vida de las personas que efectivamente son exitosas, uno se va a dar cuenta de que los éxitos no son más que la sumatoria de una inmensa cantidad de detalles pequeños que puestos juntos hacen un gran proyecto o hacen el éxito de un gran proyecto. Nosotros somos grandes generalistas, nosotros somos muy buenos en las cosas grandes. Y ahora que están de moda esos grandes reuniones, porque todo el mundo es que vive reunido, los jefes, y entonces hay unos esquemas y unos pizarrones somos blancos. Excelentes en el manejo de la historia, en el diagnóstico de lo pasado, pero nuestra capacidad de mirar hacia el futuro, de programar, de organizar, es verdaderamente poco. Yo no sé si tuviste algún contacto con un evento importante que hubo la semana pasada en el cual el arzobispo de Caracas congregó a 150 hombres talentosos, cada uno de disciplinas diferentes en el país. Se me decir que me debo sentir talentosa, pero porque yo estaba entre ellos. Yo lo sé, tú estabas invitada, lamentablemente no pudiste por alguna razón asistir. No, lamentablemente no, yo no fui porque no creo en esas cosas. Pero sabes una cosa, Sofía, fue interesante. Que me lo dijeron y me lo dijo una gente que yo admiro mucho como Juan Martín Echeverría. Porque yo estaba diciendo, pero es que yo no creo más en Congreso y más en promesas. Fíjate que el tema era cómo iba a ser Venezuela entre 5 años. Yo lo que quiero es que me digan cómo va a ser Venezuela dentro de un mes. No, y si dentro de un mes cuántos muertos habrán y si habrán cómo enterrarlos. Pero ¿sabes qué? Lo interesante de esta oportunidad fue que
la metodología de trabajo que se utilizó fue totalmente novedosa. Se les pidió a todos esos talentos que se concentraran únicamente en su ramo. No, ni siquiera eso, en determinar dentro del conjunto de acciones que hay que hacer para sacar al país del destranque en que se encuentra en cada uno de los sectores. ¿Y tú crees que diciéndolo se hace algo, Beatriz de Majo? A estas personas se les pidió simplemente priorizar. Nada más que eso. ¿Qué dijiste priorizar. tú? ¿En qué campo? A mí me tocó cultura. Yo trabajé en el área de comercio exterior. ¿Y qué dijiste tú? Que era indispensable. Igualitico, que la prioridad nuestra en el área de comercio exterior, en el sector externo del país, era resolver el problema de la droga y del narcotráfico. Porque nosotros cualquier cosota. Fíjate que no tenemos, pero fíjate que lo inusual del asunto es que el tema de comercio exterior puede ser que tenga relación con el transporte, con las carreteras, con las aduanas o por los aranceles, pero haber llegado a la conclusión que la primera cosa que tenemos que hacer para posicionar el país donde debe estar a nivel de lo externo es resolver el problema de la droga y del narcotráfico es verdaderamente novedoso. No lo han resuelto países con capacidades menos coercitivas, pero más eficaces por ser con más capacidad y conocimiento en la materia, siguen diciendo que su primer problema, países como los Estados Unidos, claro que no y no lo han podido dominar. Entonces, nosotros, que hasta hace poco, en eso sí repito, porque no conozco el problema, éramos lo que llamaban un país mula, ¿no? Nos hemos convertido en país consumidor, lo que quiere decir que hemos empeorado en lo que tú llamas el primer problema. Pero el know-how no lo tenemos. Y eso solamente sí creo yo, por una vez primero, es un trabajo absolutamente como el Internet, la comunicación total, nos lo puede dar, en donde no seamos es decir, tan celosos de nuestro conocimiento, porque eso es el bien del mundo, eso es el bien del futuro, es el bien del presente. Yo por eso creo muy importante el tema que tú planteaste. Pero ¿cómo lo vamos a hacer con los pocos medios y deseos de trabajo que tenemos? Mira, tenemos que empezar por el comienzo, que es prestarle atención al tema. Nosotros tenemos un foco de disturbio del otro lado de nuestra frontera que está comenzando a invadirnos y no le estamos prestando ninguna atención. Tú tienes razón, si países con muchísimos más recursos que nosotros no lo han resuelto, ¿cómo piensas tú que nosotros lo podemos? Y con el conocimiento ya de cómo se está empezando a tratar de hacerlo y tienen con qué. Pero en el caso nuestro no le estamos ni siquiera dando atención, claro. Sofía, y eso es lo que es terrible. Hay una buena cantidad de iniciativas que los colombianos están tratando de tomar con respecto a Venezuela, de acuerdos, por ejemplo, que están tratando de lograr con respecto al tema del narcotráfico, con respecto a al tratamiento desde el punto de vista legal del delito de los dos lados de la frontera, y no están obteniendo ningún tipo de respuesta de parte de Venezuela porque para nosotros el problema no existe. Y una vez más ese problema existirá cuando tengamos ya el agua al cuello. Entonces, es lamentable porque eso va a impactar la imagen de Venezuela a nivel internacional de la misma manera que desgraciadamente lo está impactando con respecto a Colombia. Una pausita. Esa pausita la podría yo medir exactamente porque realmente conozco a Beatriz por sus logros. No es una invitación, sino a una persona que hace lo que me gusta, que son logros. Nos dimos una cita en un restaurante. No estoy haciendo un mensaje comercial, estoy diciendo porque es mi restaurante, que son los urrutios porque son trabajadores, pero porque llegamos a la hora y yo llegué con mi Constellation. ¿Por qué? Pues uso Omega Constellation, de esos con los cuales yo me comunico también, que son los pupelos, y Beatriz llegó como un minuto más tarde. Excúsame, llegué un minuto más tarde, pero si hubieras tenido tu Omega Constellation hubiera llegado a la hora. Así es. Entonces, nos podemos reunir otra vez a comer un pescadito ahí, ¿verdad? Esa es una buena idea. ¿Tú sabes por qué hago ese mensaje sin absolutamente sea comercial? Lo digo, porque es el logro de una gente, es el logro de unos arquitectos, es el logro... ¿Tú has visto que los mesoneros se sienten absolutamente parte de los que están ahí? Porque tienen el interés de ser bien, porque tienen interés que uno los quiera. Porque tienen una tradición. Entonces yo voy para allá por eso, es decir, el comer, realmente, yo como más de lo que... Tú sabes qué horrible es decir, como más de lo que necesito, porque si seguimos las cifras, en Venezuela estamos en el 80% de pobreza crítica. Entonces es como una grosería decir, yo hago dieta, ¿no? ¿Verdad? Porque hacen dieta obligatoria tanta gente.
Así es, tienes razón. ¿Qué podemos hacer por eso, Leti? Tú que eres mujer, una mujer de logros y lograda. Prestarles atención, definitivamente prestarle atención al problema de la pobreza, no olvidarnos de que la pobreza requiere de la estructuración de un programa social que en primer lugar le dé atención al tema educacional. Es decir, la pobreza viene en primera instancia por la exclusión del individuo del sistema, y el individuo se excluye del sistema a partir del momento en que no tiene acceso a la educación ni acceso a la formación. Darles la oportunidad de llevar vidas sanas. Tampoco es posible en este país acceder a una vida sana porque no tenemos los mecanismos, no tenemos el dinero para poder llevar una vida sana ni acceder a los centros asistenciales que nos permitan desarrollar una mejor salud. Solamente con que le prestáramos atención a esos dos temas ya tendríamos para tener un país bastante más atendido. No, yo creo que con uno, con medio, es decir, no es cuestión de tener más o menos edad, porque por desgracia, no, por fortuna yo trabajo desde los 11 años y yo veo las cosas que yo escribía. Y te voy a decir una cosa horrible, Beatriz. El otro día yo leí un artículo cuando yo tendría 17 o 18 años, que hace mucho de eso. Y el tema que trataba, lo traté con tanta honestidad, como solamente un adolescente puede tratar lo que sigue siendo para mí básico, que es el problema de la natalidad. No es nunca que el Estado la imponga, sino que eduque. Y como mismo, yo soy monotemática, yo hablo más o menos de los derechos humanos, del control de lo mismo siempre, soy fastidiosísima. Y le escribí hace poco uno para una revista española que se reprodujo en Francia, sobre el mismo tema. Yo creo que un país que no sabe para cuántos niños va a educar, ni cuántos niños necesitan salud, ni cuántos no puede tampoco progresar. Todo el petróleo del mundo no serviría para eso. Tú estás hablando de que nosotros no tenemos una buena base estadística que ni siquiera nos da a nosotros un conocimiento real de cuál es. No tenemos una educación para que las mujeres no controlen sus barrigas. Está desatendido, tú sientes completamente el tema. Totalmente desatendido. Y eso es lo peor, porque si tú lo lees dentro de la Constitución, dentro de las leyes, dentro de las cosas, Venezuela no tiene un plan abiertamente, digamos, fundamentalista, antinatalista, no. Lo tiene, pero una vez más, como dice que tenemos derecho a la salud y no la tenemos, como tenemos derecho a la educación y no la tenemos, de manera, pero eso es tan fácil, porque la mujer no puede ir contra sí misma. La mujer, si de verdad le dicen, usted no puede tener tantos hijos, porque yo conozco mujeres que tienen la tercera parte de mi edad, que tienen como 3 veces más hijos que yo, que tienen las piernas llenas de varices, que no pueden con su vida ni con su nada, y siguen teniendo hijos porque no saben, porque temen que el hombre la va a dejar, el quinto o el sexto hombre la va a dejar con los 6 anteriores y le va a hacer un séptimo, ¿no? Claro, tú estás tocando un tema muy puntual, pero que forma parte de verdad de un conjunto de cosas verdaderamente importantes, que es la desatención que tiene la mujer en cuanto a su propia educación. Eso me pone, lo que la gente dice, me pone mal. Ahora me estoy para hablar de una cosa estupenda, porque eso no me lo contaste tú. Es verdad que no es la Beatriz Menemajo que uno es triunfadora, con un bellísimo collar, con un peinado precioso, que tú pasaste mucho trabajo, que tú fuiste hasta acomodadora de cine. Cuéntame un poco quién eres tú. A mí me tocó muy joven, esos son secretos que no sé de dónde los sacaste, pero... Por reportera, corazón, por reportera, yo soy reportera. No, a mí lo que sucede fue que a mí me tocó en una época joven, en mi juventud. Muy primerísimo, ahora estás en la segunda juventud, si tú quieres. La mejor. Me tocó vivir en condiciones económicamente complicadas cuando tuve que vivir en Europa. Yo muy joven tuve que ir a Europa a estudiar, y estudiar en condiciones difíciles porque tenía una beca del gobierno venezolano. Que no era nunca muy jugosa. Que era verdaderamente pequeña, pero verdaderamente pequeña. Y entonces, yo te lo puedo asegurar, yo he estado siempre rodeada de la gente. Entonces me tocaron cosas enormemente difíciles, como por ejemplo no poder comprar el combustible de mi casa durante los inviernos, y entonces tenía que vivir dentro de mi casa con un abrigo puesto todo el tiempo porque no tenía el dinero para comprar el combustible, y me tocó trabajar de mesonera en los restaurantes de la universidad, me tocó hacer acomodadora en el cine, me tocó cuidar niños, me tocó pasear perros, me tocaron todas esas cosas en la vida, pero... Aquí a los perros no los matan, no los pasean, nos maltratan. Así es, pero ¿sabes lo que pasa? Yo pienso que nosotros fuimos educados para eso, nosotros fuimos educados para luchar.
Mi papá era una persona de formación europea que vivió toda su vida en Europa, que luego se graduó en los Estados Unidos en MIT y vino a Caracas, a Venezuela, a casarse con una maestra de la Victoria. Y formaron hijos que los hicieron para luchar, hombres y mujeres exactamente igual. Acuérdate de que es maestra. Era maestra. Así es. Y es una mujer extremadamente inteligente, extremadamente combativa. Yo pienso que la conjunción de dos seres tan combativos hizo de nosotros personas que no los amilanaran las dificultades económicas. Y bueno, afortunadamente esas fueron épocas que ya se quedaron en el pasado, que yo las recuerdo bastante poco, pero que todavía hay quien las comenta por ahí. Sí, efectivamente tuve una época de mi vida que fue dura, pero... Sí, que cayó, ¿no?, la Fundación Civenza. Esa fundación es extraordinaria. Toñé hizo un libro que se llama La cultura del trabajo. Yo me sentí muy mal porque así como casi todo me incluye en cosas que no me interesan. Yo me sentí ofendida, porque yo creo que si algo tengo que ser, no sé si bien o mal, pero muy trabajadora. Me encanta porque comienza con una gran trabajadora que es María de Teresa Castillo y fue prologada y editada por el padre Ugalde. Tiene un sentido del tiempo, es extraordinario. Y se llama La cultura del trabajo. Y yo creo que eso, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, como tú hablaste en economía, tuvimos las dos cosas básicas. Para mí, si tuviéramos las mujeres parieran menos, que ya es una cultura, y educar a los pocos hijos que tienen, que el trabajo es una bendición, que el trabajo es extraordinario, y no que el trabajo es tan malo que es por lo único que le pagan a uno. Yo creo que sí seríamos otro país. Ahí sí creo yo que por primera vez yo empezaría a creer que sí tenemos otro país. Pero yo creo que lo comentamos en ese momento, cuando yo veo, y lo hago yo, creo que soy trabajadora, que cuando nos dan un nuevo calendario, regalado por supuesto, uno empieza a marcar, y este sábado no voy a trabajar, y este domingo cae entonces un puente. Y tú sacas los días que no hemos trabajado, y los días que hemos creído que hemos engañado porque otros nos marcan la tarjeta. Creo que seríamos un país mejor, ¿no crees tú? Pero yo siento, sin embargo, que nosotros somos un país enormemente trabajador. Uno no tiene sino que levantarse sumamente temprano para darse cuenta de las colas de personas que están esperando carritos o autobuses o medios de transporte o el metro para ir a esos lugares de trabajo. Y yo te puedo decir, yo dirijo un equipo de personas que verdaderamente, que son casi todos ellos venezolanos. En este momento yo soy presidente de una empresa petroquímica, de la filial de una empresa petroquímica colombiana, que es la primera empresa exportadora de Colombia y que está en este momento penetrando el mercado venezolano y tratando de establecer aquí en conjunción con el Estado venezolano, parte de la cadena de olefinas en el sector petroquímico. Mira y ese sector tiene gente de todas las clases sociales. El sector petroquímico, sí, yo me refería específicamente en mi oficina, sí, tenemos personas de todos los estratos socioeconómicos y yo no te podría decir que hay una sola persona en mi equipo de trabajo que no se mate. Porque hay en Venezuela una cosa que existió y que tratan de destruir, que era la meritocracia petrolera, contra la cual quieren luchar por decir que es extranjerizante de excelencia y que la excelencia es una cosa a la cual hay que castigar porque todos somos iguales. No, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Yo no puedo decir, y quiero nombrar a un compañero mío, en este caso tengo aquí muchos compañeros, estoy feliz en este canal donde estoy trabajando relativamente soy una nueva, pero que es Peluche. Yo me siento totalmente unida a él porque es una persona que me ayuda a trabajar, y somos diferentes, pero somos iguales, porque trabajamos por una cosa que nos gusta, que es hacer televisión para la gente, por la gente. Así es. Así que hay una cosa que no he dicho, que se me olvidó, que él me recordó, que es la gente que cree en la gente, que son la gente de Pirelli. Tú has visto los salones Pirelli que hacemos nosotros en el Maxi, y esa gente cree en Venezuela, porque ellos tienen 300 trabajadores venezolanos. Yo he visto las condiciones de trabajo, he visto su comedor y todo, pero pensaron que es bueno también la cultura, y estamos haciendo ya el tercer salón Pirelli, digo que la cultura rueda en Pirelli. Bueno, gracias Beatriz, porque realmente nos ha hecho, por un rato por lo menos vamos a ser optimistas como tú y creer que se puede hacer una Venezuela mejor con todos los consejos que tú nos has dado y con una experiencia personal que lo ha demostrado. Muchas gracias, Sofía. Muchísimas gracias por la oportunidad.